Muy buenos días a todo el auditorio. Sean ustedes bienvenidos a esta tercera entrega del tema del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en el servicio de urgencias. En este vídeo vamos a hacer una revisión del tratamiento farmacológico enfocándonos en la farmacocinética y farmacodinamia para saber qué dice la evidencia sobre estos tratamientos. Si te perdiste el vídeo previo, te invito a que le des clic en el lado derecho superior de tu pantalla para que puedas acceder a los videos previos. Yo soy el Dr. Eric Ortiz, soy residente del tercer año del servicio de urgencias Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Hospital General Regional número 1 de Orizaba, Veracruz. Sin más por el momento, continuamos. Entonces vamos a hacer la revisión de ivabradina. Vamos a ver que este fármaco está indicado en los pacientes que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 35%, pero que deben cumplir una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Está indicado en todos los pacientes que no se puede administrar los beta bloqueadores. Y bueno, su mecanismo de acción, como nosotros vemos en el diagrama del lado derecho, vamos a ver que en el nodo sinusal bloquea los canales Hyphonic. Esto evita que se haga intercambio del sodio extracelular por el potasio intracelular y en el potencial de acción se traduce, pues bueno, que se vaya alargando y consecuentemente o secundariamente la frecuencia cardíaca. Vemos que tiene una presentación de comprimidos de 5 a 7.5 miligramos con una dosis de 2.5 a 5 miligramos al día recomendados. Entonces, vamos a ver qué dice la evidencia sobre el estudio SHIFT. El estudio SHIFT comparó este tratamiento con el placebo. Vemos que se hizo en el 2010 6.558 pacientes, 3.268 con ivabradina y 3.290 con placebo. Vemos que fue una duración de 28 meses, de 2009 al 2010, en Francia, y vieron que había bastantes efectos adversos utilizados con este fármaco comparado con el placebo. Entonces, nosotros vemos aquí esta tabla comparativa del estudio SHIFT, vemos cómo se comparó ivabradina con placebo y efectivamente se mejoraba la falla cardíaca, pero había otros efectos secundarios que aparecían. Entonces, la bradicardia sintomática y asintomática, la fibrilación auricular, la diaforesis y la visión borrosa, que fueron los efectos secundarios que presentaron estos pacientes. Entonces, se hicieron estudios de revisión, vemos que salió el estudio Beautiful, igual un doble ciego controlado aleatorizado de 2008, 12.000 pacientes, de duración de 2 años, de 2004 a 2006, se realizó en Europa y dieron dos conclusiones muy interesantes. Entonces, la reducción de la frecuencia cardíaca con ivabradina no mejora la aparición de eventos vasculares en todos los pacientes con enfermedad coronaria y disfunción del ventrículo izquierdo y puede utilizarse para reducir la incidencia de enfermedad arterial coronaria en todos los pacientes que tienen una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Entonces, hicieron un tercer estudio, vieron que salió el estudio Signify del 2014 con 19.102 pacientes en Europa de 27 meses de duración y concluyen que la adición de ivabradina al tratamiento convencional para disminuir la frecuencia cardíaca no produce un cambio en el pronóstico en los pacientes con enfermedad coronaria con insuficiencia cardíaca. Entonces, es un tratamiento farmacológico que sea, si no hay, si no hay algún otro disponible, pero bueno, tiene unos bemoles que es importante que los consideren a la hora de tomar decisiones con sus pacientes. Entonces, vamos a revisar los vasodilatadores directos, hablando de la hidralacina. Y esto está recomendado para los pacientes afroamericanos con una clase funcional de NIHA 3, NIHA 4, a pesar de que no hayamos llegado a las metas con el tratamiento terapéutico con IECASARA y los bloqueadores del mineralocorticoides. Entonces, vemos que también está considerado para los pacientes que están contraindicados los IECAS y los ARA con un nivel de evidencia 2A y 2B, recordando que el rojo es de las guías americanas y el azul es de las guías europeas. Entonces, es otra opción terapéutica para sus pacientes. Vamos a continuar con los inotrópicos, con los digitálicos. Aquí vemos digoxina por excelencia, que está extraído de las hojas digitales purpúrea o digitalia planata, o de las semillas Staphylos gratus. Aquí tenemos la planta. Es un esteroide glucósido con anillo de lactona insaturado por cadenas alfa y beta, pues una cadena larga, y tiene unos mecanismos de acción de efectos hemodinámicos e inotropismo, inhiben la bomba sodio-potasio TPasa. Vemos que limita el intercambio de sodio-calcio, incrementa el tono vagal, disminuye la frecuencia cardíaca y tiene unos cambios electrofisiológicos muy interesantes, ¿no? Entonces, aumenta el gasto cardíaco, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la tolerancia al esfuerzo, la natriuresis y disminuye la activación neurohormonal. Los efectos neurohormonales que les estoy comentando es la noradrenalina plasmática, la actividad del sistema renina
angiotensin aldosterona del sistema nervioso periférico y aumenta el tono vagal. Entonces, revisando su farmacocinética, vemos que se administra intravenoso o vía oral. La absorción intravenosa es del 100%, vía oral pues vemos que es del 60 al 75%, se une del 20 al 25% a proteínas. Tiene un volumen de distribución de 4 a 7 litros por kilogramo, una vida media de 36 horas y depende de la eliminación renal. Entonces, se debe de tener una función renal conservada. Hay que tener cuidado si el paciente tiene insuficiencia renal porque esta cinética de eliminación se vuelve un poquito más alargada, ¿no? Entonces, no depende del citocromo P450. Si es IV, el mecanismo de acción es de 5 a 30 minutos, si es vía oral puede durar hasta una hora y bueno, tiene una vida media de 2 a 6 días. Entonces, esto es muy importante. El nivel terapéutico se ha sido preguntado ya en varias ocasiones en exámenes previos de 0.5 a 2 nanogramos por mililitro. Y porque, pues bueno, vamos a ver que tiene unos efectos secundarios, ahorita lo vamos a ver. Entonces, hay que pensar que este fármaco es muy sensible a algunos otros entidades médicas, por ejemplo, el estado tiroideo, la función renal, el tono simpático, las enfermedades pulmonares, los anestésicos, los antiarrítmicos y las catecolaminas, ¿no? Entonces, vamos a ver o determinar cómo está la severidad de la cardiopatía, si no tiene algunas alteraciones hidroelectrolíticas, cómo está el equilibrio ácido-base y que no tenga algún uso de medicamentos concomitantes el paciente. Algunas indicaciones está indicado en los pacientes con FA, con estenosis mitral y con insuficiencia cardíaca aguda del ventrículo izquierdo, pero bueno, hay contraindicaciones si tiene toxicidad, si tiene cardiomiopatía hipertrófica obstructiva o antecedente de infarto agudo del miocardio, síndromes de preexcitación, los bloqueos auriculoventriculares, bradicardia o síndrome del seno enfermo que se llegan a presentar en estos pacientes. Entonces, vemos aquí que vamos a tener toxicidad en estos pacientes cuando es mayor a 2 nanogramos por mililitro. Vemos que se presenta algo que dice la literatura como la cubeta digitálica, ¿no? Un infradenivel del segmento ST. Y tiene otros efectos aparte del electrocardiograma. Vemos que tiene somnolencia, confusión, vértigo, palpitaciones, arritmias, fibrilación ventricular, anorexia, náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea y se asocia con hipercalemia. Entonces, hay que tener cuidado con la prolongación del PR, la depresión del segmento ST, como ya les estaba comentando electrocardiográficamente. Se puede dar dosis de impregnación de 0.5 a 1 miligramo cada 6 a 8 horas. La dosis de impregnación máxima es de 1 miligramo y bueno, hay que tener cuidado, ajustar si el paciente se encuentra con diálisis peritoneal o hemodiálisis. Y bueno, la única ventaja es que pues, bueno, tenemos ahí este tratamiento para la intoxicación, ¿no? El Digifind y el Digifab, que también se ha visto en los pacientes que es como una opción para revertir su efecto. Entonces, vemos que si llega su paciente con intoxicación digitálica, entonces puede ser una ingestión aguda o crónica en los pacientes y puede ser una cantidad conocida o cantidad desconocida. Vienen algoritmos de manejo médico. Yo les recomiendo que si no se conoce y están a la hora de tomar la decisión terapéutica, dice que si o de manera inicial se puede administrar 10 viales, pero siempre con cardiomonitorización del paciente, ¿no? Entonces, dosis máxima de 20 viales, si es en una ingestión aguda, y si ya es una presentación crónica, pues bueno, puede ser hasta 6 viales. Si ustedes tienen tiempo, les dejo aquí las fórmulas para que puedan ustedes hacerlo más específicamente, pero recordemos que en un área de urgencias, pues bueno, las decisiones son rápidas y posteriormente que se estabiliza el paciente, pues ya se puede hacer con más calma todo el protocolo de estudio completo del paciente. Entonces, ¿por qué fue perdiendo valor los digitálicos? Salieron varios estudios, por ejemplo está aquí el estudio Radiance de 1993, que metieron 178 pacientes con funcionalidad de NIHA2 y NIHA3 con FEBI reducida del 35%, digoxina contra placebo, fue un estudio cortito de 3 meses de Estados Unidos y Canadá, y determinaron o concluyen que el uso de digoxina aumenta los días de estancia intrahospitalaria en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, vemos que salieron varios estudios más. Salió, por ejemplo, el estudio PROOF de 1993, igual placebo contra digoxina de 12 semanas o 3 meses en Estados Unidos. Y ellos concluyeron que no hubo diferencias entre los dos grupos para los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Estuvieron a favor a la digoxina para los pacientes que tenían una presentación leve a moderada secundaria disfunción sistólica. Y bueno, vieron o determinaron que no hay cambios en la
capacidad máxima para realizar ejercicio en estos pacientes. Entonces, salió dos estudios más, el DIC Trial, el DIC Trial de 1997, ya más pacientes, ahora sí 3.397 contra 3.000 de placebo, una FEBI reducida de menor al 45%, de 1991 a 1993 en 302 clínicas de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ellos concluyen que el uso de dioxina no afecta la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, vieron que la reducción era muy significativa o no tan significativa en estos pacientes, del 6% para los días de estancia hospitalaria, y salieron el estudio de DIG Ancillary Trial, ¿no? Entonces, en agosto del 2006, igual pacientes, casi 1.000 pacientes, 988, comparado con dioxina con placebo. Esta diferencia es con FEBI aumentada. Se tomó bases de datos de los estudios de 1991 con 1993 de Estados Unidos y Canadá. Y bueno, concluye que el efecto de digoxina no hace cambios en la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, hay otros estudios que utilizaron como base, utilizan el estudio CHARM con de candesartán con el placebo, y pues bueno, vieron que para ese entonces candesartán tenía mejor pronóstico para los pacientes que digoxina. Entonces, vamos a continuar con los inotrópicos no digitáricos, los nitratos. Vemos que tiene varios efectos. A dosis terapéutica, los nitratos pueden producir vasodilatación que reduce las resistencias tanto pulmonares y venosas. Y como consecuencia, la presión del ventrículo derecho, la presión capilar pulmonar y la presión del ventrículo izquierdo disminuye. Entonces, la reducción de la precarga mejora los signos de congestión pulmonar y disminuye la tensión de la pared ventricular, que provoca la disminución del consumo del oxígeno miocárdico. A dosis altas hay que tener en cuenta que los nitratos pueden producir vasodilatación arterial, que disminuye las resistencias vasculares periféricas y por ende la presión arterial media, que se traduce con una mejoría del gasto cardíaco, ¿no? Entonces vemos que tiene bastantes efectos buenos. Entonces es un tratamiento que se tiene que considerar en los pacientes. Y hablando de los nitratos, de los inhibidores de la fosfodiesterasa, pues bueno, ya no están indicados, ¿no? Con un nivel de evidencia 3, o sea, ya muy bajo. Ya llegando a la parte final de este video, otros tratamientos, vamos a hablar de los anticoagulantes, que no está recomendado para pacientes con insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular o evento tromboembólico previo o trombo cardíaco. Y bueno, la única indicación es los pacientes que tienen FA, ¿no? Nivel de evidencia 2 y nivel de evidencia 1. Vemos otros que les había comentado desde el primer video, de la ultrafiltración que se hizo de Rapid Cardiac Heart Failure del 2005, 40 pacientes, 20 pacientes control con 20 pacientes con ultrafiltración que no respondían al tratamiento convencional, con duración de 10 meses en Estados Unidos. Y bueno, ellos concluyen que el uso temprano de ultrafiltración en los pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca es bien tolerado y presenta adecuado para lo que es la pérdida de peso y para la disminución de líquidos. Entonces salió otro estudio, del estudio Unload, que salió en el 2006, 200 pacientes, 100 que utilizaron diuréticos y 100 que utilizaron la ultrafiltración a duración de un año en Estados Unidos, y concluyen que los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, la ultrafiltración produce mayor pérdida de volumen y de peso de manera segura comparado con los diuréticos intravenosos. Vemos el Cardiac Heart Failure Trial también para saber su efectividad. Del 2012, 188 pacientes, 94 con ultrafiltración, 94 con tratamiento farmacológico con duración de 4 años, que se realizó en Estados Unidos y Canadá, y concluyen que no demostró beneficio de la ultrafiltración comparado con los diuréticos de ASA. Entonces, tienen una segunda conclusión, que los pacientes con enfermedad renal crónica con ultrafiltración tuvieron más complicaciones para la mortalidad y los días de estancia intrahospitalaria de estos pacientes. Esta es la última diapositiva. Entonces, hablando del levosimendan o pivamendan, que son sensibilizadores de los canales de calcio, bueno, aumentan la sensibilidad de los miofilamentos contráctiles de calcio al unirse a la troponina C. Secundariamente, estos inhiben la producción de citocinas proinflamatorias y la apertura de los canales de potasio dependientes de ATPA, mejoran la clase funcional de la New York Heart Association y disminuyen los niveles de ProBNP. Entonces,
Hasta aquí terminamos esta tercera entrega del vídeo. Hicimos una buena revisión del tratamiento farmacológico. Ya que vamos por menos, ya falta solo un último vídeo. Si a ustedes les gusta el contenido del canal, pues no olviden suscribirse, darle like, compartirlo, ¿no? Etiquetar a su médico favorito. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y espero para la próxima. Sean felices y tengan lindo día. Cuídense. Chao.